La condición del hombre ante un Dios santo y su respuesta. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. Es muy importante entender, hermanos, la situación real del hombre natural, es decir, del hombre sin Cristo. Escuchen bien, la gran tragedia del ser humano sin Dios es la de no conocer su situación real ante Dios. Lo voy a decir de nuevo. La gran tragedia del ser humano sin Dios es la de no conocer su situación real ante Dios. Por lo general, el hombre sin Dios vive en la vida según su creencia, o bien creyendo que esta vida es todo lo que hay y que después no hay nada, o bien creyendo los postulados de su religión particularista. Si nos damos cuenta, el hombre no deja de creer. Eso es innato en él, puesto que es un ser espiritual. Por tanto, le sería muy beneficioso prestar atención y tomar en cuenta lo que el verdadero Dios ha dicho a través de su libro, la Biblia. La Biblia, el libro de Dios, en definitiva dice dos cosas que deberían ser del conocimiento de todos los hombres. Uno, el hombre en sí está eternamente condenado. Juan 3, 19, Romanos 3, 23. Dos, el hombre requiere de la salvación que solamente Dios puede proveer para salir de esa condenación. Juan 3, 16, Romanos 3, 24. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, conforme a 1 Corintios 2, 14, está condenado. Y está condenado porque está separado de Dios por causa de su pecado. El hombre sin Cristo está separado de Dios por el pecado y su final eterno, es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Ahora, ¿qué es pecado? Podríamos decirlo de la siguiente manera. Pecado es vivir conforme a la voluntad de uno, sin considerar siquiera la voluntad de Dios. Aunque ese hombre haya vivido una vida sin excesos, comportándose aceptablemente a los ojos de la sociedad en la que está, cualquiera que sea, respetando las leyes naturales y civiles, buscando su felicidad sin perjuicio de terceros, e incluso haciendo felices a otros en el contexto de un sano altruismo, todo lo cual en su conjunto sería testimonio más que aceptable según el baremo de este mundo civilizado, aún y así estaría eternamente condenado y llegado el momento de expirar, iría al infierno sin remisión. Aunque ese hombre haya vivido tal y como lo he expuesto justo arriba, añadiendo a ello el haber sido fiel cumplidor de los mandamientos de una religión determinada, buscando a su manera y albedrío el agradar a su Dios, sacrificándose por los suyos y aún por otros desconocidos, aún y con todo, estaría eternamente condenado y llegado el momento de expirar, iría al infierno sin remisión. Todavía podemos dar un tercer caso, el de un hombre creyente nominal, que siempre ha ido a la iglesia cristiana, que periódicamente lee la Biblia y ora, que jamás dice palabras malsonantes, que es servicial, que está involucrado en diversas actividades evangelísticas, dando un testimonio cristiano aparente más que aceptable, etcétera, etcétera, súmenle a eso. Pero que jamás nació de nuevo verdaderamente, conforme a Juan 3:3. Por lo tanto, ese hombre o mujer estaría eternamente condenado y llegado el momento de expirar, iría al infierno sin remisión. Yo espero que este estudio nos ayude a comprender mejor no solo la realidad del hombre ante Dios, sino la respuesta de Dios al hombre, la única respuesta ante la siguiente gran pregunta: si a pesar de todos mis esfuerzos estoy condenado a pasar toda la eternidad en el infierno, ¿cómo poder escapar de esa realidad, si es que hay alguna manera?
Esta pregunta todo ser humano se la tendría que hacer, así como buscar la respuesta. Pero entendamos de dónde partió todo esto, por qué esa condenación llegó al ser humano. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, no puede por él mismo entender y percatarse de las cosas de Dios. Vive conforme a la faceta natural, pero está muerto en cuanto a la percepción espiritual de Dios. Y todo ello a causa de esa separación, escuchen bien, producida por el pecado. El pecado es la causa. El pecado causó separación del hombre respecto a Dios. El aceptar que lo que al hombre le separa de Dios es el pecado es clave para proseguir en el entendimiento de toda esta cuestión. ¿Por qué el hombre natural está condenado? ¿Y desde cuándo esto es así? El por qué es por el pecado. ¿Desde cuándo? Pues vamos a verlo en un instante. Remontémonos al principio. Cuando al sexto día Dios terminó su creación, Génesis 2:1, vio y consideró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, Génesis 1:31. No había pecado, sino solo inocencia. La muerte no existía. De hecho, no había enfermedades ni catástrofes naturales, ni ningún tipo de deficiencia. El clima era perfecto y todo rebosaba vida y bien sobre la tierra. El hombre fue creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza, Génesis 1:26, para mantener una relación de amistad y amor con su Creador y regir sobre lo que Él había creado. Génesis 1, del 28 al 30. La responsabilidad de todo lo creado sobre la tierra estaba en las manos del hombre recién creado. Y así fue por pocos años. Véase Génesis 1 y 2. Pero hasta un punto, hasta que usando de su libre albedrío, es decir, de su voluntad libre, tanto Eva como Adán prefirieron romper su relación con Dios al decidir creer las promesas mentirosas y, por qué no decir absurdas, del diablo. Leemos en Génesis 3, del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La decisión del hombre de creer al diablo antes que a Dios fue tomada en perfecto uso de su libertad, de su voluntad y conocimiento. Por lo tanto, había responsabilidad total y consecuencias totales. Esa decisión motivó la ruptura eterna de relación entre la criatura y su creador. Por todo ello, la desobediencia de la mujer y luego la del hombre, Génesis 3:6, desencadenó maldición. Esa maldición vino sobre toda la tierra hasta hoy. Génesis 3, 17 al 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Al estar el hombre separado de Dios, la muerte entró en el mundo. No solo la muerte del mismo hombre, Génesis 2:17, sino la muerte de todo lo que fue creado sobre la tierra. Ahora bien, esta caída en cuanto al hombre hay que entenderla en toda su medida, significa condenación eterna. El hombre se condenó a sí mismo al romper unilateralmente su vínculo con Dios, su Creador, por pecar contra Él con conocimiento de causa. Esta es la consecuencia del mal uso de la libertad
y de la voluntad que le fueron otorgadas. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 1 Corintios 15, del 21 y 22 leemos: la muerte entró por un hombre, Adán, porque así como en Adán todos mueren. En su contexto general, el resultado de la desobediencia de Adán ha quedado más que patente a través de toda la historia de la humanidad. Más pecado y maldad con sus consecuencias a priori y a posteriori, es decir, violencia, muerte, enfermedades, hambrunas, desgracias y un tan largo etcétera que todos conocemos también cada día. A ese mal habría que añadirle otro. A causa de la insaciable soberbia del ser humano alejado de Dios, el hombre busca el endiosarse, necesita ese Dios y se autoconstituye Dios de sí mismo. Aprovechándose de la vida que Dios le concede sobre esta tierra, el hombre, sea abierta o calladamente, prescinde de Dios y se levanta en su espuria autosuficiencia con sumo descaro, desde el corazón. Pero el hombre no fue creado para ser un Dios, y esto es lo que muchos irresponsables no entienden aún. El pretender ser Dios de su vida le lleva a una inexorable perdición, porque haciendo así se cierra a sí mismo toda puerta a la humildad y humillación ante Dios, temor de Dios, ante aquel, el único, que le puede salvar. El hombre fue creado para vivir en dependencia de su Creador y no de otra manera. El hombre no puede tener vida en sí mismo y no la tiene. Sencillamente es así. El pretender esto, el tener vida en sí mismo, es dar la espalda a Dios, el cual en Cristo sí es la vida. Juan 14:6, 1 de Juan 5:12. Y como consecuencia, perderse esta vez para siempre. El pecado de Adán trajo otra consecuencia añadida. El hombre ya no pudo ni puede hacer nada por sí mismo para restaurar lo que él mismo rompió y sigue rompiendo cada día. Punto 2. El hombre es básicamente malo. Todos los hombres fueron alejándose paulatinamente más y más de Dios, como consecuencia de su corazón no regenerado. Muchos dicen que el hombre es básicamente bueno. Es falso. El hombre es básicamente malo. El mismo Dios lo declara en su palabra, Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, es decir, desde que tiene uso de razón. Esto quiere decir que desde que el ser humano tiene uso de razón, peca y es un pecador. Esa es la realidad. A pesar de lo que muchos incautos dicen, la Biblia asegura lo siguiente. Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y prosigue diciendo la Escritura: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y 23. Por contrapartida, toda religión sin Cristo básicamente enseña que haciendo obras buenas más que malas, uno irá poco a poco regenerándose o salvándose, o como se le quiera decir, porque la balanza se inclinaría más hacia el lado bueno. Pero esto no es más que una simpleza y un gran error. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínese que tiene en su mano una jarra de cristal llena de agua sucia, verdaderamente sucia, como es el corazón del hombre sin regenerar. ¿Qué haría usted para que en vez de tener esa agua sucia pudiera contener agua limpia y cristalina que pudiera calmar su sed? ¿Qué haría? ¿Añadiría agua limpia a la sucia? Estoy seguro que no haría eso. Añadir agua limpia al agua sucia sería de ignorantes. En todo caso, lo que haría sería vaciar la jarra, limpiarla bien
y entonces ya estaría preparada para ser llena de agua limpia, ¿verdad? Pues fíjense, hermanos y amigos, todos los que escuchen, por años hemos intentado añadir agua limpia que simbolizaría nuestros pobres esfuerzos por hacer lo correcto, esta vez, al agua sucia. Al final no tendríamos o no teníamos más que agua y siempre sucia. El agua limpia no puede limpiar el agua sucia en un mismo contenedor. La Biblia dice que las buenas obras sin un corazón regenerado son ese intento de obtener agua limpia que calme la sed. Jamás ocurrirá tal cosa. La Biblia es muy clara ante ese intento de ser buena gente ante Dios sin Dios, porque define nuestras justicias. Fíjense, Dios las define como trapos de inmundicia. Y lo dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. Por eso Salomón, años más tarde que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, llega a preguntarse: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. La respuesta a esta pregunta que se planteó el rey Salomón es: nadie. Pero a pesar de la observación divina, muchos se creen justos en sí mismos. No obstante, la Biblia con nitidez advierte: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Escuchen bien, el hombre no es buen juez de sí mismo. O bien para callar su conciencia, o bien para sentirse mejor con sí mismos, los hombres intentan aplacar su conciencia a base de buenas obras, pero esas obras no son garantía de nada, porque el problema del pecado del hombre estriba, escuchen bien, en su corazón. El corazón es la clave. Hay que ir a la base del problema y no perderse en las ramas. Dice la Biblia, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. El dictado del corazón no regenerado es engañoso. El corazón no regenerado es el resultado de la rebelión del hombre natural, del hombre sin Cristo. Ese corazón se levanta como enemigo de Dios. Solo Dios puede cambiar ese corazón y darnos el que Él tiene. Y de ese modo David oraba cuando pecó ante Dios. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Es preciso que el corazón del hombre sea regenerado, porque el hombre tiene un verdadero problema de dureza de corazón. Fíjense lo que dijo el mismo Señor Jesucristo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Mateo 15, 11, 18 y 19. El pecado es consecuencia directa de un corazón no regenerado, y ese pecado genera la muerte espiritual, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. A su vez, ese pecado origina la separación definitiva de Dios. Cuando el hombre muere en ese estado, su destino final y eterno es el infierno. Y el infierno es un lugar real de tormento eterno que Dios preparó en principio no para los hombres, sino para Satanás y sus demonios. Y ahora es el destino final de todos los que mueren sin Cristo. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21, 8. ¿Quién condena realmente? ¿El juez o el que se condena por su acción? Escuchen bien esto. La dureza del corazón del hombre sin Cristo atrae la justa ira de Dios. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunas personas quieren evitar este punto diciendo que el amor de Dios cancela la ira. El problema es que malentienden el amor de Dios. Porque si prestamos cuidadosa atención a lo que dice este versículo que hemos acabado de leer, lo que vemos es que es el mismo pecador el que acumula o atesora ira para sí mismo. El mismo hombre se autocondena. Si un hombre comete un asesinato, ¿acusaríamos al juez por emitir un veredicto de condena? No. Fue el asesino el responsable de su propia condena, de su propio destino por la acción cometida. El asesino se condenó a sí mismo cuando cometió el asesinato. El juez solamente aplicó el código de justicia. El Señor Jesús lo definió de la manera muy clara cuando dijo, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20. Y en Juan 3, 18 leemos, el que no cree ya ha sido condenado. Es el amor por el mal, y a veces disfrazado de bondad y de altruismo, cuidado con esto, el que hace que las gentes se condenen a sí mismas. Por eso la Biblia dice que todos los que se aferran a su pecado y aún lo justifican, porque en realidad lo quieren mucho, lo aman, condenándose a sí mismos, son cegados definitivamente por el Dios de este siglo, que es el diablo. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Véase que creer no significa solamente aceptar tácitamente la verdad en la mente, sino ponerse verdaderamente de acuerdo con Dios. ¿Está el hombre eternamente condenado? ¿No hay posibilidad del hombre para salir de esa condenación cuando está en vida? Si Dios solamente hubiera sido un Dios justo, hubiera hecho bien. Pero damos gracias a Dios que Dios es amor. Y Dios tiene una respuesta. Y esa respuesta es en Cristo Jesús. Si Dios el Creador hubiera sido un Dios meramente justo, nadie tendría la más mínima posibilidad de salvarse. Por justicia, todos, escuchen bien, todos merecíamos esa condenación. Si no hubiera Dios hecho algo, el hombre estaría irremisiblemente perdido para siempre. Pero Dios ideó un plan para salvar a los hombres desde antes de la fundación del mundo, porque la iniciativa siempre es de Dios. El motivo de hacer así, sencillamente por amor. Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así pues, ante aquella pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? Aquella pregunta que todo hombre sobre la tierra debería hacerse, recordemos cuál fue. Si a pesar de todos mis esfuerzos estoy condenado a pasar toda la eternidad en el infierno, ¿cómo podría escapar de esa realidad si es que hay alguna manera? Pues la respuesta a esa pregunta es Jesucristo. Solo Jesucristo es la puerta de escape de esa condenación segura. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, 9. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Jesucristo, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo es el Salvador, pero ¿cómo podemos recibir esa salvación? A través de Él. Primero entendamos las cosas. Todas las religiones humanas básicamente enseñan que el hombre es el que debe alcanzar, sea Dios, sea el nirvana, el paraíso, como se le quiera llamar. Es decir, que el hombre tiene que hacer el imposible intento de salvarse a sí mismo. Pero la gran novedad es esta: no que nosotros podamos alcanzar a Dios, sino que Dios nos alcanza a nosotros por medio de Jesucristo. Dios llega al hombre porque el hombre no puede llegar a Dios de modo alguno. Por eso Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5, 6. Dios se hizo criatura en la persona de Jesús de Nazaret para llegar a los hombres, salvar a los hombres y llevarlos a la vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo, amigos, bajó del cielo, dejando su gloria atrás, y vino a la tierra en el cumplimiento del tiempo, cuando el Padre le envió naciendo de mujer. Gálatas 4:4. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. Todo pecador por la ley debía morir a causa de sus propios pecados. Por lo tanto, ningún pecador podía morir por otro pecador. Solo Cristo, por no tener pecado, podía morir por todos nosotros los pecadores, y así lo hizo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. No todos le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio y les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19. Por eso el mandamiento divino es este: reconcíliese con Dios. Ya que al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 20, 21. Es decir, Él pagó el precio de nuestro pecado y consiguiente condenación en la cruz. Pero como la muerte no le pudo retener, Él resucitó de los muertos para la gloria del Padre, para que así también nosotros andemos en vida nueva. Hechos 2, 24, Romanos 6, 4. Por ello, la respuesta de Dios la podemos resumir con la siguiente declaración escritural: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5, 12, 13. Lo que separa al hombre pecador de Dios es su pecado, que le arrastra irremisiblemente a la muerte eterna. Pero Cristo entregó su propia vida, su propia sangre, como suficiente pago para librarnos de esa condenación. Él es nuestro único sustituto. Cristo cumplió toda la demanda de justicia de la ley de Dios en la cruz del Calvario. Recibiéndole, recibimos su justicia, su perdón y su paz. Romanos 5:1. Muchos creen eso de forma teórica, pero jamás han dado el verdadero paso de arrepentirse de sus pecados y entregarse a Cristo de verdad. Entonces ese sacrificio de Cristo no puede actuar a favor de ese pecador impenitente. Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, Efesios 2:8, eso significa que debemos obedecer el precepto bíblico y al Espíritu Santo, que nos lleva a dolernos por nuestra vida pecaminosa y a renunciar a vivir así, apartándonos de ese mal para vivir conforme a Dios. Esto significa arrepentirse. Así que recibir a Cristo no solo es un mero trámite mental o religioso, cultural según la tradición, sino un verdadero trámite espiritual y de fe auténticas. La obra de esa fe, Santiago 2:17, es el quebrantarnos delante de Dios, asumiendo en su temor toda nuestra responsabilidad ante Él y esperando solamente en su misericordia, creyendo que lo que Él ha dicho es verdad, que hay perdón, restauración y vida eterna en Cristo Jesús, y por esa fe recibir esa
salvación. Efesios 2, 8, 9. Y todo ello creyendo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Si usted, querido lector, todavía no se ha reconciliado con Dios, el siguiente es un modelo de oración que le puede ser útil si lo hace con fe y con verdad ante Dios. Usted puede repetir lo que yo voy a decir. No son las palabras, la letra en sí, sino lo que significa y desde el corazón lo que vale. Leo: Señor Dios, me dirijo a ti una vez y por todas para reconocer que he sido un pecador toda mi vida desde que me acuerdo y realmente solo he vivido a mi modo, egoístamente. Sin ocultar nada, quiero decirte que hoy me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y renuncio a todos ellos. Renuncio a vivir mi vida según yo mismo, para vivir mi vida conforme a ti. Por ello pongo mi vida ante ti para que tú dispongas de ella. Me rindo ante ti, Señor. Te pido perdón por toda ofensa y te entrego todo lo que soy, esperando en tu misericordia. Declaro que creo en Jesucristo, tu Hijo, y conforme a tu palabra, le recibo en mi vida como mi Salvador personal y mi Señor, y con él el Espíritu Santo y el don de la vida eterna. Gracias por tu amor y tu salvación. Te amo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra recomendación es sencilla, es la bíblica. Viva conforme a esa declaración de fe e inmediatamente busque una iglesia evangélica donde le puedan ayudar enseñándole la palabra de Dios. Y ore a Dios y lea la Biblia todos los días. Y gracias por escuchar a Dios. Dios use esto para su gloria. Dios les bendiga.